como estas. Eh, yo creo que es importante tener de por medio de vista la necesidad de la conversación con los usuarios permanentemente para fomentar grupos de intercambio. Me parece que eso es parte de lo que aprendemos de Facebook, esa relación casi íntima de usuario a usuario, casi personalizada, de grupo a grupo, de comunidad a comunidad. Yo creo que se había perdido en los medios y eso Facebook, yo creo que pues ha venido a ser una campanada para los grandes medios en medio de la frialdad de las relaciones en que habíamos caído. Por ejemplo, Facebook desde julio del año anterior tiene la función Group que promueve este tipo de intercambio. Yo creo que los community managers deben de estar pensando muy en particular en la aplicación de grupos como estos, de aplicaciones como estas, para identificar, cultivar e involucrar a usuarios a mejores relaciones y para propagar los contenidos de nuestros medios en sus diferentes herramientas. Eh, Esperemos saber cuál va a ser el impacto en el mediano y largo plazo, cuáles van a ser las reacciones de medios fundamentales en la relación con una red como Facebook para ver cómo se acomoda en general el contexto de las relaciones con esta red a partir de anuncios como estos. El, el priorizar calidad de audiencias antes que cantidad. Yo creo que es una pregunta que es fundamental que nos estemos haciendo en las salas de redacción a partir de circunstancias, de contextos como los que presentan anuncios como los de Facebook. Y aquí yo creo que hay una afirmación de posición de lo que debe ser la integridad del periodismo, el respeto, el compromiso, la preocupación por ganar audiencias, pero bajo los parámetros éticos clave que caracterizan a la función periodística. Facebook, Twitter y las demás redes, pues promueven, repercuten prácticamente con una simultaneidad impresionante cualquier hecho. El periodismo no debe repercutir cualquier hecho. Y aquí yo creo que eso es parte de las preguntas, la discusión que debemos de mantener en las salas de redacción a partir de circunstancias como las que estamos comentando esta mañana en este intercambio. También, como parte de sus anuncios y aplicaciones, Facebook tiene la aplicación Today Inc. que reduce el ámbito de sus servicios a las noticias locales. Yo creo que particularmente para el mercado estadounidense, pues esto es de mucho apelativo para las pequeñas comunidades, pequeñas ciudades que no les interesa los grandes acontecimientos, las grandes noticias o los grandes temas, los temas elefantes que se ven en los grandes medios, si podríamos calificarlos de alguna manera, pero que sí están más interesados en los temas locales. Yo creo que los medios debemos de tener muy presente una aplicación como esta para fomentar mayor relación, mayor interacción con nuestras comunidades, con nuestras pequeñas comunidades, a partir de contextos como los que estamos visualizando y experimentando. La disyuntiva es hacer o no periodismo para las redes sociales. Yo creo que no hay que pues llevarlo a extremos la reacción. Yo creo que lo que hay que hacer es buen periodismo o el mejor periodismo o periodismo de excelencia a partir de los principios clave de nuestro oficio. Y yo creo que por aquí pues me interesa compartir con ustedes la experiencia de un sitio como el que estamos desarrollando desde San José, que es www.puroperiodismo.com y que hemos venido encontrando a lo largo de meses recientes, particularmente al lanzar esta pues, nueva opción informativa de carácter local, pero también de repercusiones de interés regional. Eh, el caso de Odebrecht, el caso del escándalo Odebrecht, yo creo que es uno que
nos desafía a los medios, no solo locales, sino a nivel regional, hemisférico y hasta mundial, porque las implicaciones de las operaciones de esta compañía, según las investigaciones de las autoridades internacionales, se extienden a más de 100 países con un volumen multimillonario, supuestamente, de pagos cuestionados, de coimas, de sobornos o de pagos indebidos desde el ámbito legal, pero que se han venido a materializar en la presencia, en las relaciones y en las revelaciones de los medios de comunicación. Perú, Colombia, Caracas, San José, Panamá, México. O sea, este ha sido un caso que nos ha enfrentado a una connotación multinacional, si se puede decir, del tema tan debatido en nuestras sociedades, que es el de la corrupción. Entonces, ¿cómo están haciendo diferentes medios para cubrir este evento? ¿Con qué manifestaciones? ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido las estrategias de cobertura, no solo para el impreso, sino para ya el rango multimedia de sus plataformas? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo presentaron? ¿Y cómo plantearnos desde nuestras salas de reacción coberturas parecidas? Yo creo que es parte de las preguntas que debemos de plantearnos en estos momentos a partir de experiencias como esas. Abro en este momento a cualquier consulta de quienes están participando esta mañana en la conversación sobre el caso particular que les acabo de plantear de Odebrecht. Horacio, adelante. Sí, Edgar, yo pienso que mejor podríamos, no sé si hay pregunta en este momento, la mecánica que usamos para las preguntas es levantar la mano. En la lista de participantes hay una manito para levantarla si quieren preguntar, pero también podríamos pensar en que al final de tu presentación podemos recibir las preguntas. También pueden utilizar la caja de preguntas que está ahí a la derecha de sus pantallas, y también pueden ir haciendo las preguntas poco a poco. Si te parece mejor, puedes continuar y seguimos después, al final tomamos más preguntas. Continuamos entonces. Desde nuestra plataforma, pues tenemos una propuesta de contenidos que van desde lo local hasta lo internacional, lo regional. No nos limitamos al mero hecho local, porque nos parece que hay acontecimientos que están repercutiendo en estos momentos a nivel regional, a nivel hemisférico, con ramificaciones en diferentes ciudades, en diferentes capitales, que se van uniendo según lo que se va descubriendo por parte de las investigaciones de las autoridades. El ejemplo particular de Panama Papers, yo creo que eleva a una potencia particularmente llamativa lo que es un trabajo de investigación multinacional, de un trabajo de investigación periodístico que hasta la fecha pues ha tenido una repercusión muy fuerte en diferentes países de los nuestros. Pero así vemos casos que van de Guatemala a Honduras, a El Salvador, a Panamá. Pronto está a ser definida la extradición del expresidente Martinelli, que guarda prisión en estos momentos en la cárcel federal de Miami por cargos, entre otros, de supuestas intervenciones telefónicas ilegales durante su gestión, durante su mandato. Pero así como él, pues hay otra serie de exfuncionarios, expresidentes que han venido cayendo a lo largo de los últimos meses. Hay investigaciones muy reveladoras en México sobre bienes suntuosos del presidente Enrique Peña Nieto. En Guatemala, a partir de investigaciones particulares y de investigaciones de agencias de la ONU judiciales, se ha producido un terremoto político en los últimos años que llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez y a la expresidenta Valdetti, entre otros exfuncionarios, y en estos momentos pues la sociedad está particularmente remecida.
En El Salvador está detenido el expresidente, el expresidente del partido Arena, que estuvo en el poder, que fue también colega periodista, radioperiodista, está preso desde hace unos meses en un escándalo fuerte de corrupción. Pasamos por Honduras, donde aún está bajo remecimientos a sociedad en medio de las denuncias de fraude en el reciente proceso electoral y en medio de una convulsa situación producto de las operaciones de las mafias internacionales del narcotráfico. Nicaragua vive una situación muy particular, creo yo, en medio de una represión creciente por parte del régimen a los medios independientes, a la investigación y a las revelaciones de la prensa independiente, pero que pareciera incontenible. Y lo digo que pareciera incontenible porque ya la sanción que acaba de anunciar Estados Unidos contra el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua ha roto ese muro de impunidad que enfrentaban los periodistas en Nicaragua y a partir de una sanción internacional y a partir de investigaciones continuas de la prensa nicaragüense y de revelaciones realmente preocupantes de actuaciones abusivas por parte del poder y por parte de funcionarios del régimen de Daniel Ortega, yo creo que este es un punto de inflexión, un punto de quiebre por el que está pasando esa sociedad y en particular el periodismo nicaragüense para abrir más los niveles de información y niveles de información que reitero se plantean desde las plataformas impresas pero muy presentes en las plataformas digitales. Vamos al caso de Costa Rica. Costa Rica ha estado convulsionada en los últimos meses por un escándalo de corrupción pública en el cual el principal bastión de investigación periodística fue una fuente digital, un diario digital. Entonces, para quienes advertían o tenían temores o abrigaban temores de un ejercicio periodístico riguroso, de denuncia, de revelación, un ejercicio periodístico responsable a partir de plataformas digitales, yo creo que aquí quedan pues desvirtuadas. Lo que se necesita son editores comprometidos frente a las situaciones que se están viviendo. Y pasamos al caso de Panamá, en donde las investigaciones de las últimas semanas, de los últimos meses, han sido contestes en revelar, a partir también de denuncias internacionales, los tentáculos de la multinacional Odebrecht, la multinacional brasileña, la constructora, en pagos de hasta 60 millones de dólares en supuestos sobornos a funcionarios, exfuncionarios, a empresarios, contratistas en obra pública en la ciudad de Panamá. Y así nos vamos al resto del hemisferio, hasta llegar a Perú. Creo que Caretas es un medio que marca el sendero desde Lima en cuanto a investigación y denuncia, y a partir del uso de las herramientas digitales, de las más nuevas herramientas tecnológicas para incentivar, propagar y exponer las revelaciones, repito, de un caso como el de la multinacional Odebrecht, que yo creo que es el que ha puesto a prueba prácticamente a instituciones y en particular al ejercicio periodístico en meses recientes en Latinoamérica. Está el caso del expresidente Martinelli en Panamá, está el caso de un ex candidato presidencial recién detenido en Estados Unidos, de Guatemala, de quien se revela que es propietario de mansiones suntuosas en medio de cuestionamientos al origen de su capital y en lo que la prensa guatemalteca ha llevado un peso fuerte de investigación, de rastrilleo, de denuncia. Entonces, pues, volviendo al tema original del conversatorio esta mañana, sí, Facebook impone sus restricciones, impone su laberinto, como le comentaba yo temprano antes de este conversatorio a Horacio, en cuanto a cómo mover, cómo publicar, qué publicar y a su gusto. Pero los medios no debemos de estar sometidos a ese imperio. O sea, no debemos de
marginar la existencia de Facebook. Debemos ser parte, debemos de aprovecharnos de la existencia de Facebook y repercutir nuestros contenidos con carácter multimedia, pero no someternos a las restricciones que ellos recientemente tratan de imponer o de plantear en la relación con los medios de comunicación a nivel mundial. Y en ese ejercicio, ojo, muchísimo cuidado con las categorizadas como fake news. La famosa entrevista de Xi Jinping en Rolling Stone, la famosa entrevista, entre comillas, al Chapo Guzmán de México, famosa porque si uno lee aquel artículo, lo lee y lo desgrana y lo desglosa, dice, ¿es esto un ejercicio pleno de periodismo? ¿Es esto lo que se conoce como excelencia periodística? ¿O es esto una potenciación de un par de figuras, una muy mediática y la otra, pues por su pasado criminal o su vigencia criminal con todas las luces de la comunicación de los medios encima? Y en lo particular, les soy honesto, me quedan dudas de que ahí se haya concebido, y bueno, y eso, desde la forma en que fue concebido. Como golpe mediático, lo reconozco. Yo hubiera deseado estar ahí, pero como ejercicio periodístico pleno, a uno le quedan muchas dudas de qué es lo que está pasando en algunos medios con tal de golpes mediáticos acudir a cualquier recurso. Y yo creo que esa es una de las lecciones que tenemos en estos tiempos de vértigo en el ejercicio del periodismo. Y para muestra otro botón, el libro que acaba de incendiar los focos de opinión, los centros de opinión, los medios de toda naturaleza de discusión en los Estados Unidos, Fight and Fury, del Michael Wolff, yo creo que es una revelación de cómo el periodismo de indagación, de penetración, de profundidad, de rastrilleo, tuvo acceso Michael a una serie de fuentes privilegiadas en Casablanca, cómo las recogió, cómo las fue hilvanando y para que presentara esta obra que hasta el momento no ha sido rebatida en cuanto a credibilidad. Es decir, el único que planteó que hubo como algunas incorrectas interpretaciones fue Bannon, el editor de Breitbart, que fue despedido a las horas de haber salido el libro y las manifestaciones que él hizo. Pero el contenido puro de las entrevistas, de la presencia que tuvo Wolff en Casablanca para lograr mostrar el primer año del ambiente en la administración Trump, yo creo que es algo que también nos debe hacer pensar de cómo lo lograron, cómo lo hicieron, cómo lo podemos hacer nosotros en estos tiempos en que se dice que eso no se puede hacer por el vértigo de las redes, por la inmediatez de las redes, por la simultaneidad de las redes. Yo creo que medios alternativos como el que estamos dirigiendo hoy desde San José, pues nos dan una oportunidad de estar en contacto con una riqueza de contenidos de medios regionales o internacionales, mundiales, que no se puede marginar en los medios de los diferentes países en que estamos operando. Y yo creo que por ahí pues nos reta a un ejercicio muy depurado frente a la superficialidad, frente a la incredulidad, frente a los rumores, frente a las versiones, frente a los chismes que se lanzan en un abrir y cerrar de ojo por las redes y que yo creo que son el mayor desafío para el ejercicio depurado, ético y de excelencia que exige el periodismo en estos días, como siempre lo ha exigido. Por ahí les doy mi panorámica a partir del tema básico de cómo reaccionar en cuanto a estos lineamientos que lanza Facebook en estos tiempos y cómo actuar desde nuestras salas de redacción multimedia frente a lo que estamos viendo del poder de informar o de desinformar desde las redes de comunicación. Con mucho gusto abierto a cualquier
opinión o pregunta a la orden. Sí, gracias Edgar. Seguramente que es un tema muy complicado. Lo que nos llevamos de conclusión es que tú al comienzo das varias indicaciones o varias recomendaciones que hacer para los medios aquellos que se sientan apartados por Facebook, cómo pueden ellos seguir elaborando y tratando sus contenidos en la red. Pero también volvés entonces también al mismo tiempo en la segunda parte de tu presentación a hacer énfasis en los valores tradicionales del periodismo. Nos llama la atención hacia todo lo que está ocurriendo, particularmente en Centroamérica y en otros países del área, en donde hay tanta información de interés público que los medios deberían de especializarse en ellas y no estar repitiendo un poco todo lo que siempre se dice en Facebook, en YouTube, donde sea, que es lo mismo. Y una de las cosas verdaderamente interesantes es que es más importante lo que dijiste, la calidad que la cantidad de las audiencias, porque es más importante tratar temas originales que tratar de conseguir nada más audiencia con temas marginales o banales. Eso es lo que me queda a mí de tu presentación y que creo que nos ha quedado a todos bien claro. Estamos abiertos a preguntas. Las personas que deseen hacer una pregunta a Edgar o que desean hacer un comentario, por favor, no tengan pena en participar. La mecánica que utilizamos es levantar la mano, presionar la mano que está en la caja de participantes para que ustedes puedan hacer sus preguntas en vivo. Yo tengo una pregunta y es que hablaste bastante, hiciste énfasis sobre el fake news, cómo esto ha afectado y cómo consideras que es uno de los grandes retos, ¿verdad?, para el periodismo moderno, cómo superar esto. Pero paradójicamente Facebook es un nido de fake news y sin embargo nos lamentamos de haber perdido el favor de esa red. ¿No es un poco esto medio paradójico, no? Perdón, que no te capto la última parte de la pregunta. Sí, que Facebook es un nido de fake news, porque está siempre lleno de informaciones sin fuentes o tendenciosas. Pero sin embargo el periodismo se lamenta que Facebook los esté relegando a un segundo plano. Entonces me parece eso algo paradójico. Yo coincido con vos en que en cierta manera, no necesariamente generalizo, las redes se vuelven un nido de fake news. Pero para quienes estamos en los medios de comunicación, yo creo que este es el mayor desafío que se nos está presentando en cuanto a fortalecer los estándares éticos de excelencia, los estándares de rigurosidad. O sea, cualquier nota no necesariamente debe ser transmitida por un medio de comunicación que se precie de ser serio, que se precie de ser respetado y que se precie de ser responsable con la sociedad, con la audiencia que tiene enfrente. Y si vemos una versión y nos llama la atención y deseamos seguirla de inmediato y repercutirla, darle el scoop, como podríamos llamarlo, darle el golpe, preocuparnos antes que nada de preguntarnos, ¿esto está verificado? ¿Es esto cierto? Y entonces yo creo que a partir de esa pregunta, yo creo que vamos a ir depurando ese nido de fake news que sentimos hay veces se genera y que realmente hace crecer confusión entre el usuario de ¿es cierto o no es cierto lo que está pasando? Entonces yo creo que el reto obviamente es para las salas de reacción, para los editores multimedia, para los community managers, de qué es lo que están repercutiendo desde sus plataformas, si es cierto, si es realidad o si están contribuyendo a que esas fake news se vuelvan pues un germen prácticamente inatendible, inmanejable y bastante perjudicial en la comunicación de medios y la sociedad. Ahora que hablaste de community managers y editores de redes sociales, digamos, ¿cómo en la inmediatez de la información digital se estima de que estas son editores que tienen a su cargo la creación de nuevas audiencias, la expansión de las audiencias a las redes sociales? Ahora, obviamente, este tema de Facebook es un retraso, es un paso para atrás.
pero no es el momento tal vez de que estos community managers empiecen a entender su trabajo de otra forma. ¿Qué pensás? Eso por un lado, pero yo creo que es esencial, que es fundamental que entendamos que las herramientas tecnológicas de que hoy disponemos, las redes a las que tenemos acceso, eh, es un privilegio para el ejercicio del periodismo hoy tenerlas a nuestra mano. No las teníamos hace 10 años algunas, hace 20 años algunas, hace 30 o 40 años cuando empezamos algunos en este oficio. No las teníamos y no se tenían 50 años atrás. Pero si algo tenemos a mano es la obligación de confirmar cualquier hecho, cualquier dato que debamos de transmitir a nuestras sociedades. Si no lo hacemos, le estamos haciendo un flaquísimo servicio al ejercicio periodístico responsable. Si los editores se vuelven laxos, para ponerlo entre comillas, me parece que se le está haciendo un daño gravísimo a la referencia de credibilidad en los medios. Usted puede dejar de creer en Facebook o en el post que puso cual persona, X, Y, Z, persona o X, Y o Z institución. Pero usted no puede dejar de creer en lo que me está transmitiendo un medio porque ahí pierde uno de sus valores esenciales acá el medio. Me refiero a la televisión, la prensa escrita, los medios digitales hoy por hoy, en donde se está generando al instante, al segundo, cualquier versión sobre cualquier acontecimiento, están obligados esos editores en primera línea, esos community managers, esos editores multimedia a fijar un estándar primario de credibilidad, de verificación, de absoluta certeza de lo que se está publicando, porque si no, pierden credibilidad y pierden audiencias, pero así, a borbollones podríamos plantearlo. Muy bien. Yuri Romero nos solicita la palabra. Le hemos activado el micrófono a Yuri. Adelante. Hola, ¿Aló, Yuri? ¿Aló? Adelante, Yuri. Estamos desde el equipo de Yuri, pero es todo el equipo de redacción de El Sol de Tampico, México, en la costa del Golfo de México. Yo soy Agustín Jiménez, responsable del periódico, y de entrada quiero felicitar a la mesa por la forma en que están abordando los temas, me parece excelente. Y puntualizar en el detalle de que nosotros tenemos muy presente el caso que ustedes mencionaron de los temas elefante y cómo por su misma naturaleza y dimensión rebasa en algunos casos, y a nosotros nos funciona más en un lugar pequeño, la información más local, más regional. Pero el punto de querer tomar la palabra es para referirme a un tema espinoso que pervive en los medios de comunicación impresos, de televisión, radio y por supuesto en las plataformas digitales, que es el asunto de la seguridad en el ejercicio periodístico. En México, a lo largo y ancho de este territorio, tenemos casos de infinidad de colegas que han sido muertos y no sabemos a ciencia cierta ni el origen, ni las causas, ni mucho menos quiénes han sido los autores materiales e intelectuales, y ni remotamente están en la cárcel. Esta es la condición que sí me gustaría conocer la opinión de ustedes, porque finalmente todos los que estamos en esta profesión de alguna manera nos sentimos atemorizados. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, estimado colega desde México. Yo creo que usted plantea uno de los temas más sensibles
en estos momentos en el periodismo latinoamericano, y es el nivel de intimidación, de agresión, de amenaza a la que se está enfrentando el periodista en general en México. Mis respetos para lo que ustedes están viviendo, enfrentando allá, y mis respetos porque hacer periodismo en las circunstancias en que ustedes lo hacen no es nada fácil, es lo más duro. Siento que es uno de los epicentros del ejercicio periodístico más complicado que hay hoy por hoy en el planeta. Lo tenemos también en algunas regiones de África, de Asia, y particularmente aquí en Latinoamérica, en países como El Salvador u Honduras, lamentablemente. Pero yo sí creo que de lo que usted planteaba, me parece esencial en el trabajo, la relación con las comunidades más cercanas, porque eso le va a fortalecer la personalidad y la identidad a su medio, con aquella comunidad, con aquella localía, con aquella región, por encima de lo que le ofrezcan medios mucho más potentes, de mayor cobertura, de mayor tradición en sus países, en este caso en su país. Entonces yo creo que usted planteó un punto muy importante, muy relevante, que es cómo fortalecer la relación con las comunidades, y lo estábamos viendo en las filminas anteriores, cuando planteamos cómo lo hacen algunos medios para, a partir de las redes, fortalecer su nexo con las comunidades en que están operando. Yo creo que ahí es donde debe operar los sitios web, en las salas de redacción, darle prioridad a ese tipo de relaciones, porque al fin y al cabo es donde usted está vendiendo su producto, el más personalizado, más identificado, con las preocupaciones, los intereses y las manifestaciones diarias o los acontecimientos diarios en cada localidad. Buen punto el suyo en ese sentido. Muy bien. Yo quería aquí en este momento recordarles o anunciarles más bien de que el Centro Digital va a ofrecer 2 webinars el día 15 y 22 de febrero sobre precisamente el tema de la ciberseguridad para los periodistas, y tendremos a especialistas en el tema de México y de España también. Así que estén pendientes de la convocatoria de esos webinars el 15 y el 22 de febrero. Mientras tanto, tenemos aquí desde Córdoba, Argentina, Juan Francisco Pérez Gaudio, que quería preguntar. Adelante, Juan Francisco. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante, Juan Francisco. ¿Qué tal? ¿Me escucha, Edgar? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo andas? Hola, Horacio, ¿cómo andas? Mi consulta es la siguiente. Es muy interesante lo que usted plantea, y en un momento da una definición de editores comprometidos y habla mucho y simboliza mucho el significado de medios. Yo hago una breve reflexión y una pregunta, ¿no? Creo que con la aparición de las redes y todo esto, los medios fueron mutando a empresas periodísticas. Y las redes sociales fueron coartando un poco y cortando un poco los presupuestos. Entonces creo que gran parte de esta especie de pánico que hay en los medios es que al no tener Face o a no fiarse, obliga a tener que volver a salir a la calle, que eso está muy bueno. Pasa que la empresa periodística ya ha cortado su presupuesto y ya no hay plata para que pueda salir a la calle. Entonces hay que hacer periodismo desde la redacción. Entonces, y no sé si van a dar vuelta atrás. Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo se hace en los diarios, ¿sí? Cuando la empresa periodística ya acostumbrada a que existía Facebook o Twitter, que te traían la información sin salir a la calle, ahora hay que volver a salir a la calle, pero no podés salir a la calle porque no hay dinero para salir a la calle, entonces hay que hacer periodismo de calidad desde la redacción. Las herramientas son limitadas quizás y entonces, bueno, ¿qué sugiere usted para que
con un presupuesto acotado o desde un lugar que ya no es, sino que es directamente en una redacción, poder seguir manteniendo esta esencia de el periodismo y seguir conservando el concepto de medio de comunicación y no de cambiarlo por empresa periodística. No sé si se entiende, Edgar, la pregunta. Bueno, yo creo que es un tema relevante, un tema trascendente y un tema preocupante. Los presupuestos se irán acortando, se vienen acortando. A mí me tocó vivir la experiencia de recorte de presupuestos paulatinos. Y la pregunta que usted hacía era cómo hacer periodismo de calidad a partir del recorte de presupuestos. Hay que hacer periodismo de calidad con el presupuesto que tenemos. Entonces yo creo que por ahí aplicar pues lo que en cierta manera se puede decir como las herramientas básicas para hacer ese ejercicio de periodismo de calidad, no necesariamente eliminando la cobertura directa, sino priorizando las coberturas que nos den calidad y excelencia en la búsqueda informativa. Hoy las distancias se han acortado totalmente, las distancias mundiales, globales, las distancias de hallazgo de información están al instante de un clic. No necesariamente va a ser una búsqueda personalizada, pero al instante de un clic está la verificación de cualquier dato importante para una de nuestras informaciones. Pero si se requiere que se tenga que ir a verificar, yo creo que será un compromiso en esa sala de redacción, a pesar de las limitaciones, debería de ser un compromiso de los editores por lograr de que eso se verifique de manera directa, se confirme de manera directa. Y nos lo están demostrando ejemplos de trabajos de investigación multinacionales como los que se vienen desarrollando como Odebrecht en el escándalo latinoamericano de corrupción recién citado, o como los que se realizaron como Panama Papers y que en este trimestre anterior tuvo una repercusión con los informes de los paraísos fiscales también investigados. Ya quienes hemos participado en salas de redacción y sentimos el hacha del presupuesto creciendo y creciendo y creciendo y nos preguntamos, ¿y cómo vamos a hacer para confirmar o para verificar lo que se nos está planteando acá? Nos obliga a hacer un ejercicio como editores, como directores, como supervisores en cuanto a la manera más efectiva, más práctica, más eficiente de corroborar aquel dato, aquella información, aquella referencia, pero ser riguroso en ese sentido. Y yo creo que hay formas para lograrlo y volver al punto que usted planteó, cómo hacer periodismo de calidad en estos tiempos de limitación. Espero haberle dado una referencia aclaratoria en ese sentido. Bueno, y seguimos con Hernán Padilla. Hernán, adelante, ¿de dónde nos escuchas? Adelante, Hola, Hernán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Hernán Florín desde IDL Reporteros de Perú. Yo quería comentarles un caso muy puntual acá. Nosotros somos el medio de investigación digital más antiguo en nuestro país. Nos dedicamos exclusivamente al periodismo de investigación desde el 2010, fundado por Gustavo Gorriti. Y teníamos el problema de que cuando nos dedicamos exclusivamente al caso Lavajato, que es el caso que trabajamos, en el 2016 era de que nuestros contenidos iban a ser casi monotemáticos, ¿no? Íbamos a tener la cobertura específica del caso y teníamos el temor de perder seguidores, de perder lectores, ¿no? De aburrir con los mismos temas. Y pasó todo lo contrario, ¿no? Pasó todo lo contrario porque hemos aumentado en números de lectoría, en números de seguidores. Entonces yo quería preguntarles si convenía para equipos de investigación digitales pequeños centrar y especializar el contenido para redes sociales o al contrario siempre es necesario mantener esa diversificación de contenidos, ¿no? Y una última consulta es si habían ejemplos ejemplos exitosos de creación de comunidad más que lectores en medios de investigación digital que nosotros podríamos tomar como referencia, ¿no? Héctor, muchas gracias por tu intervención esta mañana. Y bueno, te digo, yo soy un fiel seguidor de IDL Reporteros y de todos los trabajos de Gustavo y de los informes
tan intensos y tan extensos que frecuentemente nos brinda en Caretas de Lima. El caso Lavajato, como usted lo acaba de bien mencionar, es un caso desafío para el ejercicio periodístico, no solo en Perú, sino regional, y repercusiones en Costa Rica. Se las cuento porque estamos en comunicación con medios de Lima en cuanto a algunas de las manifestaciones de este caso en Costa Rica a partir de las investigaciones del fiscal Horacio, si no me equivoco, Castro, de apellido Castro, el fiscal de Lima, que tiene a su cargo ese caso. Cuando usted dice que qué hacer si se concentran y se vuelven monotemáticos, yo creo que hay que tener la sapiencia en la sala de redacción, en quienes están dirigiendo la sala de redacción, para no caer en ese monotematismo. Pero yo sí creo que hay que apostarle duro al tema al que ustedes le entraron y que se convirtió en el gran tema de investigación periodístico de los demás medios en el país y regionales. No hay que perder el hilo, hay que entrarle, seguirlo, rastrearlo, porque hay puntas que se van abriendo, hay líneas de investigación nunca esclarecidas que un medio independiente como IDL Reporteros, pues se puede dar el lujo de revelarlos y de que le den seguimiento otros medios para orgullo profesional de ustedes. Yo creo que por ahí, pues trato de responder a tu primera inquietud. ¿Qué hacer en nuestra relación con las redes? Y esto nos vuelve al punto original de esta conversación de esta mañana, promovida por Horacio Ruiz del Centro Digital de la Sociedad Interamericana de Prensa. Yo creo que en esa relación de amor y odio en que andamos con las redes, de amor porque nos sirven para repercutir, para propagar nuestros contenidos, pero de cierto odio y recelo por tanto chisme, por tanta fake news, por tanta falsedad que ahí trasciende, yo creo que debemos de manejar con visión, con sentido racional, con buen sentido esa relación, no dejar de repercutir lo que podamos repercutir en las redes, pero no someternos al imperio de las redes, que es lo que está planteándose al inicio de este web seminar, cuando se dice que Facebook solo quiere propagar lo que a ellos les interesa. Bueno, pero es que a nosotros nos interesa propagar otras cosas que no son necesariamente del interés de ellos. Entonces, ¿cómo navegar en ese turbulento mar de las relaciones con las redes? Yo creo que es parte de los desafíos, pero hay que buscarle, como decimos acá en San José, la comba al palo para tratar de aprovechar al máximo la existencia de las redes, que repito, no son malas per se, probablemente sea malo el uso irresponsable que algunos le den y que supuestamente quieran encubrir como ejercicio periodístico cuando no lo es. Gracias, Héctor, por tu participación. Y Héctor, Hernán, es Hernán Padilla. A Hernán le decimos también que ahora le vamos a dar varios links a grupos temáticos de contenidos que podrían servir de ejemplos. Se lo haremos llegar a su correo electrónico. Pasamos a Felipe Cárdenas. Adelante, Felipe, ¿de dónde nos escuchas? ¿Qué tal? Buenos días, tardes. Desde San Luis Potosí, México, el Sol de San Luis, de la Organización Editorial Mexicana. Escuchando atento su exposición, maestro Edgar Fonseca, me llama la atención poderosamente el tema en el que todos hemos coincidido, la difusión de fake news en las redes. Hablamos de ética, pero eso tendría que ver con un ejercicio de reflexión personal. ¿Se deberían o no regular las redes en el manejo de la información, tomando en cuenta que en un medio formal hay demandas, hay acusaciones, hay señalamientos? Hoy en día circulan noticias falsas en las redes y no pasa nada. Yo creo que usted plantea un tema en la discusión permanente en estos momentos en salas de redacción en cuanto a el uso que le debemos dar desde los medios a las redes. Repito, yo creo que debemos de aprovechar lo mejor de la existencia de las redes. Y cuando digo debemos, es desde el ejercicio periodístico responsable, ético, profesional, repercutir lo que se deba repercutir en las redes. Porque en estos momentos cualquier hecho puede ser repercutido en las redes, pero un medio de comunicación, repito, que se precie de seriedad,
ante la sociedad, ante la audiencia, ante la comunidad que está permeando, no debe repercutir cualquier hecho. Debe solo repercutir aquellos hechos realmente confirmados, realmente verificados, realmente ciertos. Porque yo creo que el peor enemigo del buen ejercicio periodístico es el ejercicio irresponsable. Y yo creo que ninguno de los que participamos en este conversatorio esta mañana, pues nos interesa ser corresponsables de un ejercicio irresponsable, laxo, no sujeto a las restricciones éticas por un lado y a las restricciones legales a las que nos podemos enfrentar porque somos parte de sistemas jurídicos institucionales en nuestros respectivos países. Se lo digo por experiencia propia, por la vivencia de enfrentar demandas como director de un medio por publicaciones abusivas o irresponsables o descuidadas, lo que llamamos, ¿por qué descuidamos tal ángulo en la noticia? ¿Por qué no llamamos tal fuente? ¿Por qué no verificamos lo que debimos de verificar en su momento? Y a mí se me encaró en los tribunales como director de medio y yo tenía que dar respuestas fehacientes frente a este tipo de desafíos. Gracias, colega. Muy bien, muy bien. Pasamos ahora con Marina Rigner. Marina, adelante, ¿de dónde nos escuchas, por favor? Sí, buenas tardes. Yo estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, y me parece muy interesante la charla. Felicitar porque realmente me gusta mucho, me parece muy, muy interesante, como les decía. Y quería saber también cómo uno se puede zafar o seguir haciendo periodismo de calidad en un punto a pesar de las web analytics, las editorial analytics, que son lo más parecido al rating, ¿no? Televisivo en internet, donde, digamos, se puede pautar, digamos, niveles de audiencia, de dónde viene el lector, de qué dispositivo, si viene de redes, cuál es el contenido que le interesa más consumir, etcétera. Por un lado es muy útil para planificar, pero a veces es complicado porque, bueno, el contenido queda un poco supeditado a todas estas variables, ¿verdad? Sin duda alguna. Yo creo que el ejercicio que ustedes han estado en Buenos Aires, particularmente en meses recientes, con los casos más calientes y en particular con temas tan lamentables como la desaparición del submarino y todas las implicaciones, nos mantuvieron atentos durante semanas al trabajo informativo que ustedes venían desarrollando desde diferentes plataformas allá en Buenos Aires. En ese sentido, yo creo que pues desde las unidades multimedia deberían de estar muy atentos a los orígenes de esas audiencias que usted está mencionando en estos momentos para cómo ir estrechando la conexión con esas audiencias tan particulares que reaccionan muy sensibles, como decía un colega mexicano en este web seminar hace unos minutos, a los temas locales, a los temas propios. Usted lo que plantea es pues esa particular preocupación que se tiene de dónde vienen las audiencias, de cómo crecemos en esas audiencias y de cómo las potenciamos. Y yo creo que una de las respuestas es a partir, por un lado, de un ejercicio profesional bien depurado, pero por otro, por una conexión muy local, muy estrechamente local con los acontecimientos de las audiencias a las cuales vamos dirigidos. Muy bien, ya hemos terminado las llamadas a través del micrófono, pero tenemos otras llamadas en el box, que son Iván Andrés Gutiérrez. Iván pregunta, Edgar, que le gustaría saber si hay alguna opinión de cómo hacer que los lectores regresen a las páginas directamente. Gracias. Es un tema que no sé si técnico un poco, pero tú tienes respuesta. Perdona, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer que los lectores regresen a las páginas directamente? Yo infiero de que eso significa, lo que él pregunta es cuando tú tienes un link o ofreces una información adicional, el lector sale de tu página, ¿cómo haces para que regrese? Por eso hay una función a veces en los websites, en los Content Management Service que te permiten que el lector regrese, no salga de tu página, ¿no? No sé si tú tienes una observación sobre eso. Mira, mi recomendación es siempre dar link directo a cualquier
cualquier referencia a cualquier medio de cualquier latitud que hagamos, siempre dar referencia directa, porque eso llevará al lector, si le interesa, a ese medio de manera directa, o a quien me lea en Lima, o en Buenos Aires, o en Potosí, o en Tegucigalpa, me retornará a mi medio. Dar link directo, yo creo que es una responsabilidad y una obligación, no lo debemos marginar. Me parece que hay veces se hace por cierto celo, no darle ese crédito, lo que llamábamos antes el crédito al origen de las informaciones. Yo creo que hay que darle el link directo permanentemente de donde tomemos la información. Creo que es parte del ejercicio más de excelencia profesional. Sí, luego Carlos Desmoct de México te felicita por tu presentación y se refiere también al tema de las limitaciones que hay por restricciones a veces de las autoridades contra la prensa y también las dificultades económicas para muchos periodistas, pero creo que tú te has referido ya a ese tema antes, el colega de México que preguntó atrás. Pasemos a Alex Barrera, que pregunta, ¿cómo puedes combatir el boom de pseudo periodistas que transmiten notas sin ningún valor o ética? ¿Cómo lo explicas? Eso yo creo que tiene una solución bastante práctica. Combatir ese ejercicio irresponsable se hace con un ejercicio a la vez responsable. La audiencia entenderá las diferencias a lo largo del camino, a lo largo del tiempo. ¿Cuál medio me está ofreciendo información seria y cuál medio me está ofreciendo simplemente rumores, versiones, chistes, algo no comprobado? Esa diferencia es vital que se haga, que se logre en los medios de comunicación, en la comunidad en que estemos, porque hemos visto los casos más graves de reporteros y de periodistas y de editores siendo sacudidos de las grandes salas de redacción, y me refiero a algunos de ellos en la capital estadounidense, por irresponsabilidades éticas y profesionales. Y así bajaremos hasta las unidades informativas más pequeñas en nuestros propios países. Entonces, ese ejercicio irresponsable se combate con un oficio periodístico de excelencia, de profesionalismo, de rigurosidad permanente, vigilante. Ahí se necesitan editores muy comprometidos en esa tarea profesional que nos demanda permanentemente estar atentos a los abusos que se cometen en los medios y ahora por medio de las redes, tan lamentablemente, que ha sido el tema del conversatorio de esta mañana. Bueno, podemos dar paso a la última pregunta de Roberto Curiel, que dice, ¿qué pasa cuando una redacción web tiene como performance, como medición de su performance, el crecimiento de páginas vistas y Facebook representa un buen porcentaje de tráfico para el logro del mismo? ¿Cuál podría ser una opción para sustituir este tráfico perdido o la fórmula para mejorar los posteos y notas en general? Yo a esta pregunta, si me permites, no sé si quieres añadir algo, pero le podrías también hacer llegar tu presentación, sobre todo al comienzo, que tiene varias recomendaciones de qué hacer para este tráfico. No sé si tú quieres añadir algo más, Edgar. No, agradecer. Me parece que ha sido una iniciativa muy valiosa del Centro Digital de la Sociedad Interamericana de Prensa haber convocado este conversatorio esta mañana. Agradecer a vos, Horacio, por la idea de fomentar este tipo de experiencias de intercambio entre profesionales de la región y agradecer a todos los colegas que participaron esta mañana y mediodía desde Lima, Buenos Aires, hasta llegar a México, que yo creo que enriqueció mucho el conversatorio. Y estamos a la orden desde San José en nuestro sitio, como les decía al inicio, un sitio que ya llevamos 6 años alternativo y como un ejercicio práctico continuo de lo que nos demandan los mejores valores del oficio periodístico. A todos, muchísimas gracias y estamos a la orden desde San José, Costa Rica. Muchas gracias, Edgar. Hasta luego a todos. Y ahí está tu email para los que se quieran comunicar contigo y seguir esta conversación. Gracias. Muy buenas tardes.
Desde Buenos Aires hubo conversaciones. Horacio. Horacio.